Buenas noches. Vamos a hablar un poco acerca del pensamiento de Gadamer, de cuáles son sus principales ideas acerca de en qué consiste la hermenéutica y cuál sería la importancia que tiene el lenguaje dentro de la hermenéutica. Vamos a ver qué dice Gadamer acerca de el lenguaje. Die wir sprechen als ein beliebiges Zeichensystem miteinander gebrauchen, sondern dass wir dieses sprachliche Miteinander auch miteinander entwickeln müssen. Sprache ist im Gespräch heißt, nicht ich bin der Sprechende. Es heißt auch nicht, dass der andere der Sprechende ist, sondern wie Heidegger einmal herausfordernd formuliert hat, die Sprache spricht. In jedem Falle ist das Thema nicht zu isolieren, nicht von einem bestimmten Werkzeug zu sprechen, sondern von einer bestimmten Grundhaltung des Menschen in der Welt. Und diese Grundhaltung des Menschen in der Welt ist immer nur im Gespräch zu einem anderen. Das ist sozusagen der eigentliche neue Schritt, den die hermeneutische Wendung darstellt. Das nicht mehr vom Selbstbewusstsein aus, auch nicht mehr von einem Selbstbewusstsein, das durch die ganze tiefen Dimension des Unbewussten bereichert wird, sodass aus den Schiffern der Träume die Verletzungen des Unbewussten gedeutet werden können und vielleicht einem Leidenden, an seinen Psychosen Leidenden geholfen werden kann. Das ist alles sehr schön und richtig, aber das, was hier geschieht, wenn man von der Sprache, die spricht, ausgesagt werden soll. Das ist offenbar noch eine ganz andere Aufgabe, in der wir uns als Menschen befinden. Eine Aufgabe, in die jeder eintritt, um teilzuhaben an dieser gemeinsamen Welt. Bueno, este Gadamer no está hablando de el lenguaje como algo abstracto, sino está hablando de el lenguaje como algo completamente real que tiene que ver principalmente con lo que hacemos en la vida cotidiana. En la vida cotidiana, la mayoría del tiempo, estamos hablando los unos con los otros, nos estamos comunicando y no podemos dejar de hablar. Toda forma de comunicación implica este día a día y en este día a día yo me tengo que comunicar con algún otro. También para los otros, yo soy el otro y como yo soy el otro, siempre tenemos que estar en un diálogo completamente recíproco entre mí o yo y el otro. Entonces, esa comunicación que yo tengo con el otro me está constituyendo como persona, me está constituyendo para tener una comprensión del otro. Al tener una comprensión del otro y tener una comprensión de mí mismo, también me estoy comprendiendo a mí mismo. Entonces el lenguaje es el instrumento que nos está creando, que nos está ayudando a participar de una misma visión de mundo y el lenguaje es ese elemento en común que yo tengo con los otros. No me podría comprender si no fuera por el lenguaje y si no fuera porque estoy completamente siempre conviviendo en un diálogo con el otro. Ese diálogo con el otro me estaría dando todas mis características como ser, me estaría dando todas mis características que tienen que ver con lo humano. Vamos a ver algunos de los puntos fundamentales que trata la hermenéutica, principalmente la hermenéutica de tipo gadameriano, y
estas ideas serían muy importantes para entender su teoría acerca de la hermenéutica. Bueno, ya habíamos visto que la hermenéutica tiene su origen en Grecia y se va a relacionar completamente con el dios griego Hermes. El dios griego Hermes era el intermediario en pasar los mensajes de los dioses como Zeus a los hombres. Los hombres no se podían comunicar directamente con Zeus, sino requerían de este intermediario, y este intermediario les mandaba esos designios que querían completamente los dioses. Entonces Hermes va a ser completamente un traductor de estos designios de los dioses. Como este traductor estaría hablando de cosas ocultas, de cosas trascendentales, de cosas que tienen que ver con algo que está en un más allá, y a que los griegos considerarían también que hay un misterio dentro de ese lenguaje y solamente una persona muy importante sería capaz de ponerle nombre a las cosas, de ponerle nombre a las personas, y este nombre estaría siendo parte del significado, de la significación de lo que hacen esos hombres. El que estaría traduciendo los mensajes se va a llamar un hermeneuta. Este hermenéutica, este hermeneuta, su principal función va a ser el que se va a dedicar a interpretar. El hermeneuta quiere develar el sentido de los mensajes, el sentido de los textos, para llegar a una comprensión. La finalidad principal de la hermenéutica va a ser encontrar este sentido, encontrar esta significación y llegar a esa comprensión. Para muchos hermeneutas, principalmente de corte romántico, van a decir que se quiere evitar todo el malentendido y llegar a este mensaje que tiene el texto, que tiene la obra, y llegar principalmente a la visión que tuvo el autor en el momento que escribió la obra. Entonces el hermeneuta tiene que conocer mejor que el propio autor a la obra, y tiene que conocer, tiene que llegar a este sentido de lo que quiere decir esa obra, de lo que quiere decir ese texto. Vamos a ver cuáles serían algunas de las principales herramientas que va a utilizar la hermenéutica. La primera característica que va a tener la hermenéutica va a ser lo que vamos a llamar la lingüisticidad del ser. Para el hermeneuta, el lenguaje no solamente es un instrumento de comunicación, sino sería el lenguaje lo que está creando completamente al ser. Yo no sería un ser humano, yo no me podría comunicar si no tuviera todo lo que tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje va a crear mi visión de mundo, el lenguaje va a crear los elementos con los cuales me estoy relacionando, y el lenguaje va a ser parte fundamental de mi cultura. El lenguaje va a ser parte de mi historia, el lenguaje va a crear esa visión, esa concepción que yo tengo acerca del mundo y que yo tengo también acerca de mi lugar en el mundo. Entonces yo no puedo llegar a comprender nada ni saber cuál es mi lugar en el mundo si no es a través del lenguaje. Entonces el lenguaje me está definiendo no solamente como persona, sino como grupo humano. El lenguaje nos define como grupo humano, nos estaría definiendo como una cultura. No podemos prescindir del lenguaje porque sería nuestra principal herramienta que nos está creando, que nos está formando. Si nosotros queremos conocer, necesitamos hacer uso del lenguaje. Si necesitamos comunicarnos, necesitamos hacer uso del lenguaje. Si necesitamos expresar cualquier cosa, necesitamos del lenguaje. Si queremos traducir de un sistema de signos a otro sistema de signos, también voy a necesitar del lenguaje. Entonces el lenguaje se lleva a convertir en parte de mí mismo, como si fuera un ojo, una mano, una cara. El lenguaje es parte de mí mismo. No solamente es parte de mí mismo, sino es gran parte de mi pensamiento, es gran parte de todo lo que puedo expresar, y no solamente de todo lo que puedo expresar, sino también de todo lo que podría conocer. Vamos a ver la siguiente característica de la hermenéutica.
La siguiente característica de la hermenéutica es que va a decir que aparte de estar completamente ligados a lo que tiene que ver con el lenguaje, nosotros somos seres completamente temporales e históricos. No podemos salir de esa temporalidad y de esa historicidad, y lo que conocemos, lo que sabemos, lo que sentimos, lo que pensamos, está dentro de una historicidad. Nosotros somos sujetos completamente históricos y no nos podemos escapar a esa visión histórica, a ese pensamiento histórico que nosotros tenemos. Cuando queremos conocer los fenómenos de la naturaleza, pues los podemos llegar a conocer porque ahí existe el método científico, que sería un método racional, un método objetivo de conocer los animales, las plantas, los planetas, los sistemas de seres vivos, sean plantas o sean animales. Pero yo cuando me quiero analizar al propio hombre, tengo que hacer uso del lenguaje y estoy metido en esa historicidad, y como estoy metido dentro de una historicidad completamente determinada, voy a tener cierta visión de mundo, ciertos, por llamarlos así, prejuicios que me hacen más difícil comprender al propio hombre que comprender otros fenómenos que tienen que ver con los fenómenos naturales. Esa historicidad del ser humano me hace principalmente pensar en ese momento en que estoy y en ese espacio en el cual me estoy desenvolviendo. Yo no me doy cuenta de que soy un sujeto completamente histórico porque considero como natural ese momento que estoy viviendo. Pero las ideas que yo tengo, los conocimientos que yo tengo de arte, de ciencia, de experiencias de vida, están marcados completamente por mi historicidad. Este va a ser un debate que se va a hacer desde el siglo XVIII, se va a agudizar en el siglo XIX y en el siglo XX, partiendo de Dilthey, Gadamer quiere que las personas seamos conscientes de que somos sujetos completamente atados a una historia. Si yo hubiera nacido hace 20 años, tendría otra manera de conocimiento, me estaría conviviendo con otros instrumentos completamente diferentes. A lo mejor no existiría el automóvil, no existiría el internet, no existiría la televisión. Entonces sería completamente diferente mi cultura y mi visión de mundo. Como soy un sujeto del siglo XX o ya casi del siglo XXI, de los primeros 20 años del siglo XXI, estoy completamente ligado a ese momento en el cual estoy viviendo. Vamos a ver otra característica. La tercera característica que nos va a mencionar, la que tiene que ver con la hermenéutica, es que si yo quiero llegar a conocer y a llegar realmente a la verdad, tengo que tener y ser consciente de la precomprensión de los fenómenos. Si yo quiero conocer algo del arte, o si quiero conocer algo de la historia, o algo de mi propia cultura, tengo una precomprensión de algo que ya sé, de ese fenómeno que estoy estudiando, y lo que pensaba Gadamer, que esa precomprensión que ya tengo del mundo, que ya tengo de los fenómenos, no es algo negativo, sino lo que tengo que hacer es romper con esa precomprensión para poder llegar a un nuevo conocimiento. Si no soy consciente de la precomprensión de las cosas, de los objetos, de los fenómenos, voy a producir un conocimiento, por decirlo así, algo prejuiciado de ese fenómeno que yo estoy estudiando. Si yo me hago consciente y tengo una precomprensión del fenómeno que estoy estudiando y sé exactamente de dónde estoy partiendo, voy a saber exactamente hacia dónde yo voy a llegar. Tengo que hacerme consciente de esos prejuicios y tener una precomprensión de ese fenómeno que voy a estudiar. Entonces, para comprender un fenómeno del pasado, tengo que saber si es el caso de la literatura, en qué época se creó, cuál es el estilo, quién es el autor, cuáles son las características de la obra, qué se han dicho otros autores acerca de esa obra. Tengo que tener toda esta precomprensión de qué se ha dicho según la tradición acerca de la obra, o qué se ha dicho acerca de la pintura, o qué se ha dicho de algún fenómeno que tiene que ver con el arte. Pero yo tengo que ser consciente de esa precomprensión que me están diciendo mi historia, que me está diciendo mi tradición con respecto a la obra.
en un momento determinado tengo que dejar de lado eso que me están diciendo como reglas, como normas de un momento histórico, de una determinada tradición, y entrar a la obra directamente. Cuando yo voy a entrar a la obra directamente, lo primero que tengo que hacer es tratar de oírla, tratar de escucharla, este, con los menos prejuicios posibles y tratando de hacerle preguntas a ese texto, tratándole de hacer preguntas a esa obra. Gadamer es consciente de que yo siempre cuando me enfrento contra la obra, pero cuando me enfrento con la obra, yo voy a tener una determinada hipótesis, una manera de ver aquello que yo quiero estudiar. Esto a veces en el caso de las ciencias humanas o de las ciencias sociales se pretendía que había un método completamente objetivo, que había un método completamente racional para estudiar la obra. Entonces te decían que ese método me iba a llevar a comprender la obra. Pero Gadamer piensa que no se puede llegar a comprender directamente solamente con el método, sino que uno tiene que poner ese corpus, formar primero ese corpus que yo quiero estudiar y tener determinadas hipótesis acerca de esa obra y cómo la voy a leer. Ya sé los aspectos más fundamentales de esa obra en cuanto a su época, en cuanto a su creación, y le voy a preguntar, le voy a hacer hipótesis acerca de esa obra y me voy a preguntar ciertos aspectos que yo quiero conocer de la obra. Yo quiero conocer características del autor, yo quiero conocer características de los personajes, yo quiero conocer cómo fue recibida esa obra, yo quiero conocer la forma en que está creada esa obra, pero siempre va a ser un encuentro, un diálogo entre la obra y yo mismo. Y como es un diálogo completamente, la obra me está dando ciertos significados, la obra me está dando ciertos sentidos. Entonces yo tengo que respetar esos significados y tengo que respetar esos sentidos que me está dando completamente la obra. Pero tengo que ser consciente de esa historicidad y que yo voy a leer esa obra de acuerdo a este momento histórico en el cual yo estoy. Muchas veces las obras se encuentran en otro tiempo, casi siempre se van a encontrar en un tiempo pasado, entonces tengo que conocer ese mundo, esa visión de mundo del pasado y para poder entender esa obra dentro de un determinado contexto. No solamente tengo que conocer ese determinado contexto en el cual se crea la obra, sino yo voy a hacer una lectura desde mi presente a ese pasado, pero respetando el contexto de la obra original. Entonces yo tengo que buscar traer ese pasado a mi presente. Lógicamente, ese traer el pasado a este presente va a haber ciertos cambios de sentido, cierta actualización con lo que tiene que ver con las obras. Y esto es inevitable. La obra no se va a pasar al 100% a este momento presente porque ya tenemos otras visiones del mundo, tenemos otra concepción diferente de si la obra se creó hace 20 años, hace 30 años, hace 100 años, o hasta una obra bastante reciente puede que haya cambiado en uno, en dos o en 3 años. Por eso muchas veces cuando uno quiere ser crítico de literatura o crítico de cine, tiene que dejar descansar a la obra 1 año, 5 años y ver qué ha pasado con esa obra. Muchas veces las obras puede que envejezcan o muchas veces puede ser que las obras se vuelvan más ricas y adquieran diferentes significados en un tiempo posterior a la que fue creada. Entonces siempre va a haber una distancia diferente en tiempo entre la obra y los receptores, o muchas veces puede haber una distancia espacial entre las diferentes obras. Si yo quiero comprender una obra de Japón, o que quiero comprender una obra norteamericana, muchas veces mi cultura va a ser diferente, porque yo soy una cultura mexicana, a una cultura japonesa, a una cultura norteamericana. Entonces siempre hay una distancia entre el observador y la obra. Puede ser una distancia espacial, puede ser una distancia temporal o puede ser una distancia entre diferentes culturas. Pero yo me puedo acercar aunque sea estos tipos de distancia, tratando de llegar a ese significado y tratando de romper con esas barreras espaciales, con esas barreras temporales, tratando de ubicar a la obra en su contexto. Entonces por eso siempre necesito de ese contexto, necesito de esa tradición, pero yo quiero llegar o ir a la obra y sacar nuevos significados, sacar nuevos conocimientos que tienen que ver con esa obra.
vamos a ver la cuarta característica que tiene que ver con la obra. Entonces, lo que va a decir principalmente este Gadamer es que en el caso de los fenómenos sociales, en el caso de los fenómenos humanísticos, los casos que estudian lo que tiene que ver con el hombre o lo que tiene que ver con las obras nunca van a tener un significado único. Siempre las obras van a tener un significado que todo el tiempo va a estar cambiando. Y va a estar cambiando porque va a haber esta distancia completamente histórica. No solamente por la distancia histórica, sino porque siempre el sujeto también está cambiando. Si yo soy el sujeto que quiero leer a la obra, yo también estoy cambiando, yo también estoy en este proceso histórico, y como estoy cambiando, yo cada vez que cambie, voy a entender diferente a la obra. Si yo leo una obra de García Márquez, la voy a entender diferente cuando tengo 20 años, cuando tengo 30 años, cuando tenga 60 años, la voy a entender completamente diferente porque yo también estoy cambiando. Entonces la obra está cambiando y yo también estoy cambiando. Entonces por eso no puede haber un solo significado para la obra, sino va a haber muchísimos significados para la obra. Va a haber tantos significados de la obra como tantos receptores puedan hacer diferentes lecturas de la obra. Sin embargo, lo que ve y lo que nota Gadamer es que siempre la obra ya tiene un significado en sí mismo y ese significado que la obra tiene en sí mismo se tiene que respetar. Y la manera de respetar el significado que tiene la obra, el significado que le quiso dar el autor, es contextualizando esa obra en su momento de producción, en su momento de creación y en la intención que tiene el creador. Entonces, si yo logro más o menos tratar de reconstruir eso que quiso decir la obra, eso que quiso decir el autor y ese contexto en el cual fue creado, yo estaría acercándome más hermenéuticamente a esa obra. Aunque lógicamente yo traigo mis propias inquietudes, mis propias hipótesis acerca de eso que es la obra. Por eso también yo voy a leer lo que se ha dicho en otros tiempos, otros críticos han dicho acerca de la obra. Y cuando estoy leyendo la obra, siempre voy a estar en dialogando con la propia obra. Y se emplea mucho la metáfora de que estoy oyendo lo que está diciéndome la obra, y en eso que esa metáfora que me está diciendo la obra, es que yo estoy siendo perceptivo, que yo estoy siendo receptivo, que yo me estoy abriendo a lo que me está diciendo ese autor, al sentido, al significado que me quiere decir ese autor. Y ese significado y ese sentido que me quiere decir el autor lo tengo que contextualizar en esa época. ¿Qué me quería decir en el momento que escribió esa obra? Muchas veces cuando nosotros leemos desde el presente sin considerar el momento pasado en el cual se creó la obra, yo voy a estar leyendo desde los ojos del presente una obra del pasado y va a ser una lectura que a lo mejor puede tener este, una mala interpretación porque en el pasado se podían entender completamente diferente las cosas como si yo la estoy leyendo desde este presente. Entonces siempre tengo que tratar de acercarme lo más posible a esta obra. Entonces va a haber una especie de intercambio entre lo que yo le estoy poniendo de mi presente a la obra y lo que yo puedo rescatar de ese pasado de la obra. Si estamos constantemente en un diálogo, en un entendimiento para llegar a una comprensión. En el momento en que yo entiendo eso que me está diciendo la obra desde su momento histórico, llego a una comprensión de la propia obra. Esa comprensión de la propia obra siempre va a depender de mi interpretación de lo que yo quiero buscar dentro de la propia obra. Entonces, nunca se puede llegar a un conocimiento completamente exhaustivo, completamente total de la realidad. La realidad siempre va a estar cambiando porque las obras están cambiando, porque nosotros estamos cambiando. Esto, si ustedes se fijan, también nos pasa con las personas. Nosotros creíamos determinadas ideas, teníamos determinadas teorías acerca de cómo son las personas y también va cambiando nuestra visión de las personas. Esto pregúntenselos con respecto a sus hermanos o con respecto a sus padres, de cómo veían a sus padres a los 10 años, a los 15, a los 20, a los 30, a los 40, y, cómo, y van a ver que entendemos diferente a las personas dependiendo de cómo va pasando el tiempo. Entonces, la verdad, cuando yo llego a comprender la verdad de la obra en el pasado, va a ser una verdad
un poquito relativa y no va a ser una verdad absoluta porque va a estar cambiando va a estar cambiando constantemente, ¿no? Entonces, si vuelvo a realizar una lectura de esa obra en 6 meses, o en 3 meses, o en un año, puede ser que yo vea y creo que encuentre cosas diferentes de esa obra, porque también mi visión ha cambiado. Ha cambiado porque puede ser que yo tenga más conocimientos, que yo tenga más experiencia, que yo tenga más visión de mundo, y siempre el lector, siempre el receptor le va a estar aportando esos conocimientos, esa experiencia, esa visión de mundo que uno tiene con respecto a la obra. Entonces la obra es algo abierto que se va a dejar leer dependiendo de la persona que está llegando a leer la obra. Hay un intercambio entre quien está leyendo la obra y la propia obra misma, ¿no? Entonces, la obra no solamente tiene significado, sino también el lector le está poniendo su propio significado. Entonces, entre esto que le está poniendo el lector y el significado de la propia obra, se está produciendo nuevos significados, se está produciendo nuevos conocimientos. Vamos a ver la última característica que tiene que ver con la hermenéutica. Entonces aquí la característica general de la hermenéutica sería que no va a haber una verdad completamente absoluta, sino la verdad siempre va a ser parcial, siempre va a ser transitoria, siempre va a ser relativa. Así que como también nosotros siempre estamos siendo cambiantes, transitorios y siempre estamos teniendo diferentes ideas acerca de aquello que yo estoy observando. Algo que no me gustaba puede ser que cambie y ahora me guste. Algo que me gustaba puede que cambie y puede ser que ya no me esté gustando. Vamos a ver la última diapositiva de estas diapositivas. Este, aquí uno de sus amigos, uno de sus contemporáneos de Gadamer, Gadamer era alemán, y uno de sus contemporáneos, un poco más joven que Gadamer, va a ser Paul Ricoeur. Entonces Paul Ricoeur va a ver y va a tratar algunos autores que va a llamar de la sospecha, principalmente a Nietzsche, principalmente a Freud, también Heidegger, van a cuestionar lo que creíamos del mundo. Cuando Freud empieza a hablar acerca de los deseos, cuando Freud empieza a hablar de ese mundo inconsciente que nosotros tenemos, se cambia completamente la visión del mundo, esa visión del mundo que pensaba Aristóteles y que pensaba un poco Hegel, de que somos sujetos completamente racionales. También tenemos que ver esta parte inconsciente, esta parte emocional, ¿no? Y esta parte racional o lógica que querían los filósofos antiguos, también Nietzsche la va a ver y va a pensar que también somos gran parte seres irracionales, seres emocionales, que muchas veces no tenemos un sentido definido, que somos completamente contradictorios. Entonces no tenemos al 100% la racionalidad, al 100% ese objetivo único, sino que todos los fenómenos son contradictorios. Hay una contradicción en todos los fenómenos, hasta en las propias personas, ¿no? A veces yo quiero una cosa, hago otra cosa, yo tengo un sentido y ese sentido a veces me cambia, o sea, que a veces eso que yo quería va a cambiar completamente, ¿no? Entonces, estamos cambiando. Y la manera de entendernos, pues principalmente va a ser a través del lenguaje. Este, Paul Ricoeur va a hablar de que va a haber un conflicto de interpretaciones, porque el autor y la obra me está proponiendo un significado y muchas veces el receptor quiere encontrar otros significados completamente diferentes. Entonces la verdad de ese texto va a ser entre eso que se media, entre lo que la obra me dice y lo que yo estoy buscando dentro de la obra. Entonces nunca podemos llegar a un conocimiento completamente objetivo entre la obra y la lectura, no siempre va a haber un conflicto entre lo que yo busco, entre lo que yo estoy encontrando dentro de la obra y lo que la obra me quiere decir, ¿no? Entonces, muchas veces, en el caso de la literatura, en el caso del análisis, en el caso de la crítica, puede ser que muchos críticos lleguen a puntos similares, a puntos coincidentes, que digan cosas similares de la obra. Pero con el paso del tiempo puede que llegue otro crítico y que encuentre cosas diferentes
incluso contradictorias de lo que habían dicho los críticos anteriores. Pero siempre estamos realizando esta crítica, esta lectura desde la historia y desde la tradición. Esto es muy importante para Gadamer, de que no podemos dejar atrás nuestra historia ni tampoco podemos dejar atrás esa tradición de lo que se ha dicho acerca de los textos. Entonces nosotros somos sujetos completamente históricos, sujetos completamente metidos en una tradición. Y lo que va a decir si está bien esa interpretación de la obra es la propia tradición. Entonces la propia tradición te está diciendo, te está llevando a cómo leer esa obra, pero yo siempre voy a tratar de escuchar la obra y muchas veces tratar de buscar otro sentido que a lo mejor algún otro observador no había visto con respecto de la obra. Vamos a ver algunos otros elementos importantes que tienen que ver. Vamos a profundizar un poquito acerca de esto que sería la precomprensión. Entonces, siempre que me acerco a una obra, sea literaria, sea cinematográfica, sea de fotográfica, o sea, que algo que aparece en la televisión, antes de iniciar la lectura, en este aspecto que tiene que ver con la precomprensión, lo que te sugieren desde el punto de vista de la hermenéutica es hacerte una pregunta de qué idea tengo del texto antes de leer el texto. ¿Cuál es mi idea? ¿Cuáles son las ideas que yo tengo con respecto a ese texto que voy a leer? Muchas veces si no sé nada del autor o si no sé nada de la obra, puede ser que a lo mejor hasta más benéfico para hacer todo lo que tiene que ver con mi análisis, o si yo ya he leído algo acerca del autor, o si yo he leído algo acerca de la obra, voy a tener determinadas ideas con respecto a ese texto. Pero algo que sería muy importante dentro del caso de la hermenéutica es que siempre va a cambiar mi concepción del texto una vez que realizo la crítica, una vez que realizo el análisis. Entonces tengo que ver qué pensaba del texto antes de analizarla y después de analizarla. Y voy a ver que hay una diferencia entre lo que pensaba antes del texto y lo que voy a pensar actualmente. Entonces, la propia lectura del texto me está cambiando, me está dando nuevas ideas. Se está produciendo un diálogo entre la obra y yo. Entonces, yo voy a salir enriquecido, yo voy a salir con nuevas ideas con respecto de aquello que yo estoy leyendo. Vamos a ver algunos otros aspectos. El punto 2 tendría que ver con que yo que reconozca mis propios prejuicios. En esta idea de que yo reconozca mis propios prejuicios, yo me tengo que preguntar cuáles son los prejuicios que yo tengo con respecto a la obra. Esto de cuáles son los prejuicios que yo tengo con respecto de la obra, sería las ideas que yo tengo con respecto a la obra y también cuáles van a ser mis prejuicios con respecto al actor. Aquí podría poner un ejemplo de que si yo les pidiera que analizáramos una obra de Frida Kahlo, a lo mejor yo iba a tener ciertos prejuicios con respecto a la pintora Frida Kahlo. Entonces me tengo que preguntar acerca de qué pienso acerca de la obra y qué estoy pensando acerca del autor. Cuando yo reconozco estos prejuicios o estas ideas que yo tengo acerca de la obra, cuando yo reconozco estos prejuicios que yo tengo acerca del autor, se va a llegar más fácilmente a la comprensión del texto y a la interpretación del texto. Muchas veces y por lo regular nosotros no hacemos esta revisión de cuáles son mis prejuicios, pero para la hermenéutica sí sería importante saber de antemano qué ideas tengo con respecto a esa obra y a ese autor. El tercer punto sería la fusión de horizontes. En la fusión de horizontes es eso que yo estoy leyendo la obra, qué me está diciendo la obra y qué yo estoy encontrando
dentro de su obra. Yo estoy encontrando cosas, pero para encontrar cosas dentro de la obra, yo me tengo que abrir al leer la obra y a tratar de buscar cuál es la intención de ese determinado autor. Eh, para ese diálogo que se va a dar entre la obra y el lector, yo puedo buscar datos acerca de su biografía, acerca de quién es el autor, quiénes han influido en ese autor, algunos teóricos, algunos pensadores que han influido dentro de ese autor, que puede ser un literato o que puede ser un cineasta. También tengo que ver eso que les decía hace ratito, que tengo que ver la época en la cual fue escrita. La primera manera de acercarme a la obra va a ser viendo en qué época fue escrito y qué ideas había en ese momento. Si yo quiero leer el Quijote, tengo que pensar y tengo que reflexionar acerca de qué significa un caballero que va a buscar el amor, que va a buscar la verdad, que va a buscar un progreso, ¿no? Entonces tengo que buscar en qué momento fue escrito y cuáles eran esas ideas de ese determinado momento. Esto se me ocurre en algunos ejemplos, que puede ser si yo quiero estudiar lo que tiene que ver con la Revolución Mexicana, pues tengo que saber qué pasaba en la Revolución Mexicana y luego ya cómo se expresa en la literatura o cómo se expresa en el caso del cine. Este, También tengo que ver ese texto como algo histórico y tengo que ver la ideología del texto. A lo mejor hay obras que han envejecido ideológicamente y a lo mejor si yo leo una novela o si yo leo a una obra de teatro, puede ser que se vea de determinada manera a la mujer o de determinada manera a los negros o de determinada manera a la comunidad LGTB. Entonces tengo que ver y preguntarme acerca de cuál era esa ideología que existía en un determinado momento. Luego, otras preguntas que también me podría hacer es qué relación tiene el contexto con el autor, con el contexto actual. Entonces yo tengo que saber cuál es mi contexto actual y cuál es el contexto de la obra. Muchas veces esa es la diferencia que yo les hablaba, que hay una diferencia temporal entre el contexto de la que fue creado la obra y mi contexto. Entonces mi contexto es este momento en que estoy leyendo la obra. Yo una obra que pueda haber leído hace 10 años, pues ya estoy en otro contexto, ya estoy en otro lugar desde el cual estoy leyendo la obra. Yo siempre estoy en una posición mediante la cual estoy leyendo la obra. Y esa posición está cambiando dependiendo de ese momento histórico a partir del cual estoy leyendo la obra. Y aquí está como parte de esa fusión, cuando yo estoy leyendo la obra, entonces, ¿qué diferencias hay entre el contexto del autor y mi contexto? Si yo quiero leer algo de 68, pues a lo mejor yo no había nacido en 68 y yo no conozco qué había pasado, entonces tengo que averiguar qué había pasado en 68. O si algunos de ustedes creo que son muy jóvenes y no saben de lo que pasó en el temblor de 1985, entonces yo me tendría que ubicar y que buscar información acerca del temblor, acerca de 68, o si es una novela de la revolución, acerca de la novela de la revolución. El siguiente aspecto sería oír al texto. El texto siempre va a presentar, como dice Gadamer, una intención. El texto siempre va a presentar claves para su lectura. Esas claves que para la lectura las va a ir dejando el autor a lo largo de toda la obra. Entonces puede ser que existan varias intenciones, varias ideas importantes que deja el autor dentro de esa obra. Entonces, si yo quiero llegar al significado más profundo de esa obra, tengo que estudiar y ver todas las ideas que están dentro de ese texto y tengo que ir al contexto en el cual se creó esa obra. Aquí dos aspectos que me van a ayudar con respecto a ese punto sería qué nuevas ideas estoy sacando del texto. Siempre, por más que haya leído del autor, por más que sepa más o menos cuál era el contexto, cuando estoy leyendo la obra ya en sí misma, voy a terminar con nuevas ideas.
siempre una obra que me motiva, siempre me va a dar nuevas ideas acerca de eso que yo estoy leyendo. Y otra idea muy importante sería, ¿cuál es la idea principal del texto? Esta idea principal del texto, esto te diría un poco Gadamer, que la idea central, la idea principal del texto no ha cambiado. Si yo leo una obra griega, una obra de la Edad Media, una obra del Renacimiento, siempre va a haber una intención que ya existía dentro de la obra, una intención que tenía el autor, y estas ideas principales no están cambiando. Esas ideas principales que no están cambiando es lo que yo tengo que respetar del texto. Más sin embargo, tengo que buscar cosas nuevas dentro de ese texto. Entonces, desde este momento histórico, yo estoy leyendo la obra. Algo que también sería importante preguntarnos es que en qué estoy coincidiendo con el autor y en qué no estoy de acuerdo con el autor. Muchas veces hay autores que me gustan mucho y puede ser que yo tenga muchas coincidencias con el autor, pero hay otras obras y otros textos que a lo mejor voy a estar 50-50 en acuerdo y 50% en desacuerdo. O puede ser que hasta una obra me produzca un rechazo total y que yo no esté de acuerdo con nada de lo que está diciendo la obra. Si se fijan, aquí estamos partiendo siempre de preconcepciones, siempre de una prelectura a la hora de realizar el texto. Nosotros siempre tenemos conocimientos, siempre tenemos cultura, siempre tenemos una enciclopedia para a la hora en que estamos leyendo el texto. Y aquí vendría otra clave, que cuando yo estoy leyendo el texto en un determinado histórico, se va a confirmar la continuidad o vigencia que tiene la obra, o a lo mejor se va a confirmar que esa obra ha perdido cierta continuidad, ha perdido cierta vigencia. Casi por lo regular, esas obras que se consideran como clásicas, esas obras que se consideran como importantes, siempre se siguen manteniendo dentro del tiempo. Entonces, en la literatura francesa, en la literatura mexicana, hay obras que se siguen manteniendo, ¿no? Aunque hay obras que envejecen y de repente los espectadores las van a leer muchos menos y a lo mejor va a haber momentos en que se van a encontrar obras que no se leyeron tan bien en su momento y que van a resurgir, que van a ser como un nuevo encuentro de esas obras antiguas que no se habían leído en un tiempo pasado. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de la pintura, que siempre se reconoció en el Renacimiento a Leonardo, a Miguel Ángel, a Rafael, pero las pintoras renacentistas, las pintoras mujeres, pues muchas veces estuvieron como olvidadas y es a partir del siglo XX que muchas pintoras renacentistas de repente se empiezan a conocer. Esto pasó un poquito con Frida Kahlo, que en su momento de los 50, de los 40, era poco reconocida y va a ser hasta la década de los 70, de los 80 que va a adquirir grandes proporciones de interés de muchos espectadores y de interés de muchos críticos por conocer toda la obra de Frida Kahlo. Creo que esta sería casi de las últimas diapositivas y siempre yo me estoy interrogando con respecto a los textos. Yo me estoy interrogando y una de las primeras interrogaciones es que, ¿qué interpreto del texto? ¿Qué le estoy preguntando a ese texto? Yo le puedo preguntar por el autor, le puedo preguntar por los personajes, le puedo preguntar sobre el momento histórico, puedo preguntar sobre las acciones, puedo preguntar sobre el sentido o el significado de esa obra, pero siempre yo tengo una idea de hacia dónde quiero ir cuando estoy leyendo la obra. Esto si se fijan, cuando yo veo una película o cuando yo escojo un libro, es por algo. Me interesa el tema, me interesa el autor, me interesa la manera en que escribe, me interesa que es una obra importante que se recibió muy bien en determinado momento, me interesa porque la crítica está hablando muy bien de esa película o de ese libro, y luego yo voy a tener preguntas con respecto a esa obra. Y el último punto sería, ¿qué me está dejando esa obra? Entonces, ese sería el conocimiento, esa sería la fusión de horizontes entre yo lector y la propia obra. La propia obra, va a decir Gadamer, que me está cambiando. Una obra de arte te cambia. Cuando tú ves una pintura,
cuando tú ves algo de música, algo de fotografía, una película muy importante, me está cambiando. Entonces la propia obra me cambia. La propia obra es un diálogo conmigo mismo, y si yo dejo escuchar a la obra, y si yo me abro a esa obra, de lo más seguro es que me va a dejar algo esa obra. Por eso muchas veces también te dicen que si la obra te parece aburrida o no te está gustando, es mejor que la dejes, ¿no? Pero si la obra es muy interesante, si la obra, si tú encuentras esos significados del autor y esos significados de la obra, lo más seguro es que sí me deje algo a mí mismo, que sí me esté transformando. Entonces este sería como un carácter transformador, como un carácter de conocimiento que la obra me está dando. Este es muy importante para Gadamer, de que las obras de arte tienen una propia verdad, y dentro de esa propia verdad están cambiando también completamente a los espectadores. Entonces la obra no se queda completamente cerrada, sino la obra dialoga con el lector, y no solamente dialoga con el lector, sino le da significados a ese lector. Es un proceso como dialéctico en que el receptor está buscando significados, pero la obra al mismo tiempo le está dando esos significados. Bueno, estos serían algunos de los principios que tienen que ver con la hermenéutica. Estos principios que tienen que ver con la hermenéutica principalmente van a estar basados en lo que sería el lenguaje y la comprensión. Son dos categorías muy importantes para el método hermenéutico, la lingüisticidad, porque yo soy lenguaje, yo pertenezco al propio lenguaje, y mi manera de ser, mi manera de concebir al mundo tiene que ver con el lenguaje. Y la otra característica, yo soy un sujeto completamente histórico, que voy a estar en diálogo con esa obra para llegar a una verdad. Esa verdad no es la verdad de las ciencias naturales, sino es una verdad que me está dando el arte. El arte tiene sus propias verdades, y esas propias verdades que tiene el arte son verdades subjetivas, verdades relativas, que fueron escritas en otro tiempo, que fueron escritas en otro momento, que fueron escritas en otro espacio, pero esa verdad, Gadamer como que pensaría que hay una verdad universal, que hay una verdad trascendente que se mantiene en esos textos. Lo que tiene que hacer el lector es llegar y buscar esa verdad que ya va a estar dentro de la propia obra, porque la obra va a ser como un juego, va a ser una elaboración, y en esa elaboración que está jugando a darte una verdad, no una verdad objetiva, no una verdad real, sino una verdad artística. La verdad artística, esa verdad que habla de la realidad, pero sin hablar en términos reales, sino en términos metafóricos, en términos esquemáticos, en términos similares a lo que es la realidad, pero la obra tendría su propia verdad. Esa propia verdad que tendría la propia obra es lo que yo tengo que buscar. Y yo, al leer la obra, voy a llegar a una verdad o algo que me va a servir a mí como lector, que me va a servir a mí como espectador. En ese sentido, Gadamer y en ese sentido Heidegger dirían que el arte es importantísimo, porque el arte me está transmitiendo verdades, verdades artísticas, y muchas veces cuando yo veo una película o cuando yo leo un libro, eso tiene más verdad que, que la propia realidad material en la cual yo me estoy moviendo todos los días. Es como que te llega así como un 20 a la hora de leer o a la hora de ver esas obras de arte, cuando las entiendes, cuando las comprendes y cuando las interpretes. Y cuando las llegas realmente a comprender, te están transformando a ti mismo. Esta también sería una de las principales ideas de la tragedia griega, de que el espectador iba a ver una tragedia, entraba a ver esta tragedia a las 10, 12 del día, y la tragedia se terminaba a las 6, 8 de la noche. Entonces había una unidad de tiempo, una unidad de lugar, una unidad de acción, pero siempre la tragedia terminaba en un hecho trágico en que alguien moría, alguien se sacaba los ojos, y tú, como tú lo estabas viendo en escena, en un escenario, pues tú llorabas con ese personaje que estaba sufriendo, que estaba eh, muriendo, que estaba muy deprimido, y entonces el espectador lloraba identificándose con esos personajes de la tragedia. Entonces, la función del arte, la función de la tragedia, era liberar esos sentimientos que tú tenías y sacarlos cuando tú estabas viendo una tragedia. Entonces, cuando estás viendo una tragedia, te estás liberando, estás sufriendo algo catártico que te libera,
Y para Gadamer, aparte de que te estaría liberando, te estaría dando una realidad, una verdad. Esa verdad sería una verdad subjetiva que tendría que ver con las personas, que tendría que ver con el mundo, que tendría que ver con las ideas. Entonces hay que buscar esa verdad oculta dentro de la obra de arte. Esa verdad oculta dentro de la obra de arte a lo mejor puede tener muchos significados, a lo mejor puede ser abierta, a lo mejor va a estar escondida, a lo mejor va a ser muy profunda, pero yo tengo que llegar y tratar de encontrar esa verdad. Por eso Gadamer y les decía que Heidegger hablan de la verdad en el arte, pero esa verdad en el arte sería una verdad subjetiva, una verdad relativa. No a todos los espectadores les va a llegar esa verdad que te está dando la obra de arte, porque a lo mejor hay personas que no van a dialogar con la obra, que no van a escuchar a la obra y que no vayan a llegar al sentido de esa obra. Si yo soy un espectador que quiero llegar a esa verdad, a eso oculto, a, eso, a ese sentido profundo, tiene que haber una fusión entre lo que yo le estoy aportando a la obra y lo que la obra me está dando. Entonces siempre va a ser algo transformador leer esa obra y llegar a esa verdad, que sería una verdad relativa, porque en una segunda lectura o en una tercera lectura voy a encontrar más cosas dentro de su obra. Entonces las obras son completamente abiertas, polisémicas, que cambian sus sentidos y que nunca puedo establecer sentidos definitivos con respecto a las obras de arte, pero sin embargo tienen esa verdad adentro. Y lo que va a hacer el lector va a ser un hermeneuta que quiere buscar aquello que está profundo, aquel sentido oculto, aquella significación dentro de la propia obra. Pero para buscar ese sentido, pues tengo que ser consciente de mi cultura, de mi tradición, de mis prejuicios, este, eh, de que soy un sujeto histórico, de que estoy cambiando y buscar esa verdad relativa cada vez que lea o que vea esa obra. Entonces, Gadamer está cuestionando las verdades absolutas que podían tener otros métodos este, eh, más rígidos, como el positivismo, o otros métodos más rígidos que te dirían que en el arte solamente existe una verdad. Gadamer jamás querería que solamente existe una verdad en el arte, sino existe una verdad abierta, una verdad en un momento determinado, pero que esa propia verdad cambia. Bueno, esos serían algunos de los conceptos importantes de la hermenéutica y vamos a seguir viendo más acerca de Gadamer. Gracias.